Buenas noches, ¿cómo está Adriana? Bueno, pues vamos a empezar el tema del día de hoy, de la semana 5, enlaces químicos e interacciones moleculares. Sí, la clase estaba programada el viernes 4 de octubre a las 7 de la noche. Teníamos esta actividad, reporte en Word, cuestionario bloque 5, páginas 190 y 192. Y deberían incluir lo que es la portada con sus datos oficiales, de introducción acerca del bloque estudiado, el desarrollo del presente. Desarrollo presenta los resultados de los ejercicios, o sea, estas 2 páginas, conclusión mínima, 5 renglones y su bibliografía. Aquí tenemos lo que es el recurso de estudio, tenemos la presentación en PowerPoint, que ahorita la voy a presentar. Tenemos aquí este es un video, este es de diferencia entre covalente polar y no polar, electrones de valencia, estructura Lewis, tipos de enlaces químicos y lo que son la presentación en PowerPoint del mismo tema. Ahorita les voy a presentar algunos videos para introducir el tema, y aprovecho para decirles que esta semana del 7 al 14 de octubre está programado su examen parcial. Ok, lo voy a abrir para dar instrucciones. Aquí no es. Permítame tantito. Estaba una compañera de ustedes, pero pues creo que se salió. Y bueno, espero que se anexen un poco más. Si no, pues se queda la grabación aquí lista. El examen estará disponible del 7 de octubre al 14 de octubre a partir de las 00 horas de octubre hasta las 23:59, del 7 al 14 de octubre. La evaluación consta de 30 preguntas con opción múltiple. Es importante planificar el momento en que vas a presentar cada uno de tus exámenes. Estar en un ambiente completamente relajado que te permita concentrarte, con una conexión estable de internet que no tenga fallas, que tenga suficiente carga eléctrica. La duración de la prueba son 60 minutos, o sea, es igual a 1 hora. Tienen 2 intentos para presentar una vez iniciado el examen. No puede detenerse. Para prepararse para el examen parcial, repasen todos los capítulos vistos hasta el momento. Y bueno, se recomienda utilizar estos navegadores. Ustedes ya son totalmente conocidos. En caso de alguna anomalía como las siguientes, de congelamiento de pantalla o mensaje de error, usuario sin acceso a la plataforma, o error de contraseña, falla eléctrica, suspensión de internet, debes de reportarla de inmediato al siguiente correo electrónico: atención@ucnl y .edu, de preferencia. Permítanme. Ok, estamos repasando las instrucciones de lo del examen. De preferencia con alguna imagen o captura de pantalla que demuestre lo que ocurre en el equipo, anotando también la fecha y la hora en que sucedió lo imprevisto. Bueno, estaba presentando aquí las instrucciones del examen, señorita Adriana, que es del 7 al 14 de octubre, ya es la semana 6.
que se consta de 30 preguntas de opción múltiple y la duración es de 1 hora, es igual a 60 minutos con 2 intentos. No sé si tenga usted alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Diana, sobre lo del examen parcial? Bueno, vamos a seguir. Creo que no tiene ninguna pregunta. Bueno, voy a proceder a presentar el tema del día de hoy, que serán enlaces químicos. Perdón. Enlaces químicos e interacciones moleculares. Hola a todos. En el video anterior dijimos que los enlaces son fuerzas de atracción entre átomos para formar moléculas. O sea, un enlace es cualquier fuerza intramolecular que mantenga a los átomos unidos. También aprendimos que existen tres tipos básicos de enlaces y que para diferenciar entre un tipo de enlace de otro debemos saber qué elementos participan en él. Hoy nos enfocaremos en cómo se enlazan los no metales, o sea, cómo es el enlace covalente. Este enlace lo vemos mucho cuando se une el carbono y el oxígeno, o el hidrógeno al nitrógeno, o incluso cuando se unen átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, cuando formamos una molécula de flúor diatómico. Aquí vemos los dos átomos de flúor con sus electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia son los responsables de formar enlaces, por ser los más alejados del núcleo. De hecho, también mencionamos que los átomos forman enlaces para completar su octeto, es decir, tener 8 electrones en su estructura de Lewis, y así ser más estables. Por ejemplo, en el enlace iónico se transferían electrones para que eso ocurriera. Pero bueno, en el caso del enlace covalente, eso no se puede. Aquí, como a cada flúor le hace falta solo un electrón para completar su octeto, además de que tienen la misma fuerza para atraer electrones, mejor deciden compartir los electrones. Ese es un enlace covalente, el tener un par de electrones compartidos que unen a dos átomos. Y literalmente son electrones compartidos, o sea que cada flúor ya puede decir que completó su octeto. Mira que cada átomo tiene 3 pares de electrones libres, así se les llama a los electrones que no participan en el enlace, y además tienen un par de electrones enlazantes, los que sí forman el enlace. Y con eso ya sumarían los 8 electrones totales. Esa es la principal característica del enlace covalente, enlace entre no metales donde se comparten los electrones, pero la forma en cómo se comparten estos electrones puede variar, y eso va a depender de la electronegatividad de los elementos que estén participando. Recuerda que la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones y aumenta hacia arriba y a la derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, observa las diferencias entre un enlace carbono-hidrógeno y uno hidrógeno-oxígeno. ¿Viste las diferencias? Vamos con la primera. Mira los imanes. Eso representa que la electronegatividad del carbono y del hidrógeno son similares, pero la electronegatividad del oxígeno es claramente mucho más grande que la del hidrógeno. ¿Y eso en qué afecta aquí? Ahí te va. Si vemos los electrones enlazantes del carbono y el hidrógeno, podemos decir que están casi a la mitad de la distancia entre los dos átomos. Eso se refiere a que se están compartiendo de manera equitativa, ya que ambos elementos tienen casi la misma fuerza para atraer esos electrones.
muy diferente al enlace oxígeno-hidrógeno. Aquí se ve claro que los electrones están más cerca del oxígeno, porque él jala los electrones con mucho más fuerza, es más electronegativo. O sea que aquí existe una compartición no equitativa o compartición desigual. Esta es la diferencia entre un enlace covalente no polar y un enlace covalente polar. Ambos tienen átomos no metálicos, pero los electrones se comparten de manera distinta. Eso de compartir electrones es como cuando compartes ropa con un hermano. Me llegó a pasar que no me alcanzaba para comprar, no sé, una playera, y mi hermano me prestaba para completarla, con la condición de que la compartiéramos. Y yo de menso, pues bueno, la compartimos, va a estar pareja la cosa. Pero no, compartir ropa con un hermano es como un enlace covalente polar. Esa playera casi siempre estaba en el closet de mi hermano. O peor aún, cuando yo la quería usar, él ya la traía puesta. Pero en fin, si ahora queremos imaginar al enlace covalente de una forma más realista, se utiliza el término densidad electrónica, que se refiere a qué tanto se concentran los electrones en una región de una molécula. Por ejemplo, si en una molécula hay una región de alta densidad electrónica, se refiere a que la mayoría del tiempo los electrones se la viven ahí. En cambio, en la zona de baja densidad electrónica, sí hay electrones, pero se la pasan muy poco tiempo ahí. Entonces, en el enlace covalente no polar, como la compartición es equitativa, Vemos esto. Digamos que la densidad electrónica es es normal normal y y similar similar en en toda toda la la molécula. molécula. Mientras la Mientras la compartición compartición desigual del enlace covalente polar produce esto: una región con alta densidad electrónica y una de baja densidad. Es prácticamente lo mismo que el dibujo de arriba, solo nos representa que los electrones están más recargados hacia un lado. Lo que sí importa aquí es que esto produce cargas parciales, una carga parcial negativa, donde están casi siempre los electrones, y una carga parcial positiva, donde la densidad electrónica es baja. Por eso se llama enlace covalente polar, porque produce polos, uno semipositivo y uno seminegativo. Después veremos por qué son tan importantes estos dipolos, pero hasta aquí creo que ya llevamos mucha información. Vamos viendo una breve comparación. En el enlace iónico se forman cargas netas, porque se transfieren electrones de un átomo al otro, mientras que en el enlace covalente polar se forman cargas parciales, debido a que la densidad electrónica está más cargada hacia un polo de la molécula. Y en el enlace covalente no polar no hay nada de esto. Este enlace produce moléculas completamente neutras. De hecho, para predecir cuál de estos tres casos puede ocurrir cuando se forma un enlace, existe una regla que se basa en la electronegatividad de los elementos que participan. Bueno, más específico, se basa en la diferencia de electronegatividad que exista entre ellos. Solo se necesita un cálculo sencillo en el que se resta el valor de electronegatividad del elemento más electronegativo menos el del otro. Ahorita vemos cómo funciona este cálculo con un ejemplo. Pero en sí, esta regla dice que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, se dará un enlace iónico, como el cloruro de sodio que vimos en el video pasado. El cloro tiene electronegatividad de 3 y el sodio de 1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad sería de 2. En cambio, si la diferencia se encuentra entre 1.7 y 0.4, resulta en un enlace covalente polar. En nuestro ejemplo del enlace hidrógeno-oxígeno, como ocurriría en una molécula de agua, la diferencia sería de 0.9. Por eso veríamos las cargas parciales, porque el oxígeno sí es significativamente más fuerte que el hidrógeno. Y si la diferencia es menor o igual a 0.4, da un covalente no polar. Este sería el caso del enlace carbono-hidrógeno. O el primero que hicimos del flúor. Es un enlace entre átomos del mismo elemento, entonces la diferencia de electronegatividades daría 0. De hecho, a este también se le llama enlace covalente puro, porque es el mismo elemento, como pasaría con los otros gases diatómicos. Y finalmente tenemos un enlace un poco especial, el enlace covalente coordinado. Por el nombre de enlace covalente nos podría dar la idea de que ocurre entre no metales, y si es así, pero también podría pasar que sea entre un no metal y un metal. En cualquier caso, lo que de verdad importa aquí es que, como los otros tipos de enlaces covalentes, esta unión se forma cuando se comparten electrones. Pero en este caso, un solo átomo es el que dona los dos electrones del enlace. Por ejemplo, imaginemos una molécula de amoníaco, que es un hidrógeno que forma enlaces con 3 hidrógenos y aún le queda un par de electrones libres. Eso es muy importante. Y al lado tenemos una molécula de trifluoruro de boro, que se parece mucho, pero mira que el boro tiene solo 6 electrones.
Entonces digamos que aún le queda espacio para más electrones y completar su octeto. Y pues ahí va el amoníaco de buena onda y le dice, ah, mira, qué casualidad, a mí me sobran 2 electrones, ¿por qué no formamos otro enlace? Entonces, el nitrógeno dona los 2 electrones que forman el enlace y ahora pasan a ser un par de electrones compartidos. Ese es el enlace coordinado, cuando un solo átomo pone a los 2 electrones. También por eso luego le llaman enlace dativo. Y solo como dato extra, en las estructuras de Lewis usualmente se representa al enlace coordinado como una flecha que va desde el átomo que donó el par de electrones hacia el átomo que lo recibió, o a veces ponen las dos moléculas unidas por un punto. Ya cada quien usa la representación que le convenga en su momento. Muchas gracias, con esto terminamos de ver los enlaces. Ojalá todo haya quedado muy claro y si aún quedara alguna duda, nos lo pueden poner en los comentarios. Recuerda darle like y compartir con algún compañero que le pueda servir. Bueno, vamos a ver la clase que siempre presentamos aquí con la información ya concentrada, enlaces químicos, que es el tema que vamos a revisar. Bueno, vamos a ver qué es, cómo se unen los átomos, qué propiedad periódica predice el tipo de enlace, qué son los electrones de valencia, cuáles son los enlaces químicos entonces, qué establece la regla del octeto, qué son las estructuras de Lewis. Bueno, un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en un compuesto cualquiera. Si estamos con micrófono. Que cualquiera que sea su naturaleza debido a la transferencia total o parcial de electrones para adquirir ambos la configuración electrónica estable correspondiente a los gases inertes. Los tipos de enlace, al perder, ganar o compartir electrones, como ya lo vimos ahorita en el video, los átomos tienden a formar compuestos para ser químicamente estables. Según la forma en la que adquieren la configuración estable será el tipo de enlace que forman: enlace iónico o electrovalente, enlace covalente o enlace metálico. La regla del octeto, para recordarla, para adquirir estabilidad química, un átomo tiende a ganar o perder compartir electrones. Cuando un átomo posee 8 electrones, tiende a presentar una configuración electrónica estable semejante a los gases nobles, excepto el helio, que tiene solo 2. La representación de Lewis para los átomos iones, una forma muy sencilla para representar los electrones de valencia responsable del comportamiento químico de los elementos, es el diagrama puntual de Lewis. El símbolo del elemento representa su núcleo y sus electrones, excepto los de valencia. Se escribe la configuración electrónica del elemento y se seleccionan los electrones del último nivel. La representación de Lewis, cada uno de los 4 lados del símbolo, de arriba abajo y derecha a izquierda, representan un orbital. Uno es el S, otro es el P y 3 son P, sin importar el orden. Las consideraciones: recordar que los electrones están pareados, se ignoran los electrones de los subniveles D y F. Los electrones de S siempre representan pareados. Para representar los electrones de P se sigue la regla de Joule. Las configuraciones de Lewis electrónicas para los siguientes elementos son: el sodio, bueno, aquí tiene un electrón. El cloro tiene 2 en esta parte de arriba, 2s. Bueno, es una forma de leerlo, ¿verdad? Relación entre propiedades periódicas y formación de iones. La formación de iones depende principalmente de las dos propiedades periódicas y potencial de ionización y afinidad electrónica. Sin embargo, además de interrelacionarse con las otras propiedades, existen varios factores que afectan directamente
La relación entre propiedades periódicas y formación de iones es la carga nuclear, el radio atómico. Las propiedades periódicas, la electronegatividad, la tendencia relativa de un átomo para atraer los electrones hacia sí. Si al estar enlazado con otros átomos, los no metales más reactivos tienen electronegatividad alta, como el flúor, como el oxígeno, como el nitrógeno y como el cloro. Los metales más reactivos tienden a tener electronegatividad baja. Propiedades periódicas como el número de oxidación. Sí, una estructura puntual de Lewis, propuso en 1916 una manera sencilla de representar los átomos con sus electrones de valencia mediante puntos. Procedimiento para escribir la estructura de Lewis. Bueno, aquí se describe el símbolo del elemento, representa su núcleo y sus electrones, excepto los electrones de valencia. Se escribe la configuración electrónica del elemento para seleccionar los elementos de valencia. Cada uno de los 4 lados del símbolo representan un orbital, como un S y 3p, sin importar el orden. Las consideraciones son recordar cuáles electrones se encuentran en pares. Los electrones de S siempre se encuentran pareados. Para representar los electrones de P se sigue siempre la regla de Hughes. Tipo de enlace: uno de los elementos más importantes para comprender el comportamiento de la materia es la forma en que se asocian los átomos. Esto es el tipo de enlace por medio del cual se unen para formar agregados con características distintivas. Tenemos el enlace iónico, ¿sí? Aquí lo representamos, ¿sí? El enlace iónico covalente lo propuso Koshel en 1916. Se representa cuando se genera una transferencia de uno o más electrones entre dos átomos. Así, los átomos que originalmente eran eléctricamente neutros resultan con cargas eléctricas y opuestas y se vuelven iones, cationes y aniones. Sí, el enlace iónico que se va a originar por la atracción electrostática entre dos partículas con carga contraria, cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos es mayor de 1.67, se presenta un enlace iónico. Compuestos iónicos: tenemos lo que es el catión, con la definición que es un ion con carga eléctrica positiva, que resulta cuando un átomo pierde por lo menos un electrón. Un anión es un ion con carga eléctrica negativa, que resulta cuando un átomo gana por lo menos un electrón. Esta es la representación de un enlace iónico. Okay. Cloro de sodio: los iones de sodio y cloro se unen por atracción electrostática. Y vemos aquí representados algunos elementos como el cloro, el fluoruro de calcio, el sulfato de cobre, óxido de aluminio. Los tipos de enlace, bueno, recordemos que son el enlace covalente. Entonces, el resultado de un enlace covalente es una molécula. Es un fenómeno químico mediante el cual dos átomos se unen compartiendo una o varias parejas de electrones, por lo tanto no pierden ni ganan electrones, sino que los comparten. Un enlace covalente: si cada átomo proporciona un electrón, el enlace se designa normal. Si el par lo proporciona solamente uno de los átomos, se llama coordinado. Propiedades de enlace covalente: tenemos lo que es la polaridad. Es un fenómeno que se presenta cuando dos átomos unidos por un enlace covalente difieren de sus electronegatividades, por lo tanto, el par de electrones compartidos será atraído más fuertemente por el átomo más electronegativo. Polaridad, propiedades de enlace covalente. La polaridad es un enlace que se manifiesta con la presencia de carga parcial positiva en el átomo menos electronegativo y carga parcial negativa en el átomo más negativo. El enlace covalente no polar se establece entre átomos con igual electronegatividad. Átomos del mismo elemento presentan este tipo de enlace. Los electrones compartidos son igualmente atraídos por ambos núcleos. La molécula resultante no presenta distribución apreciable de cargas y se le llama no polar. El enlace covalente polar se establece entre átomos como electronegatividades próximas pero no iguales. Se forma entonces un dipolo con cargas positivas y negativas en una distancia muy pequeña, como lo estamos observando. La molécula recibe el nombre de polar. Y aquí lo tenemos.
Lewis lo propuso en 1916, el tipo de unión química formada entre dos átomos que comparten un par de electrones. Para adquirir la estabilidad no hay pérdida ni ganancia de los electrones entre los átomos, solo se comparten de manera armónica. Okay. El enlace covalente, bueno, pues aquí estamos observando su representación. Aquí vienen algunos ejemplos. Tipos de enlace covalente dependen de la pertenencia del par de electrones compartidos, el enlace covalente simple y el enlace covalente coordinado, y dependen también el enlace covalente no polar y el polar dependen de la electronegatividad de los átomos. Okay, aquí tenemos la representación de un enlace covalente sencillo y un enlace covalente coordinado. Okay. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es también la electronegatividad y tipo de enlace. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mayor a 1.7, el enlace es iónico. Si esta diferencia es menor a 1.7, el enlace es covalente. Y bueno, tenemos aquí una tabla de los elementos químicos con las electronegatividades de los elementos, ¿sí? Con base en los valores de electronegatividad de los elementos es posible determinar la polaridad o bien la ausencia de ella que muestran las moléculas, es decir, debido a la diferencia entre las electronegatividades podemos tener moléculas con carga electrónica asimétrica y moléculas con una distribución alterada de cargas positivas y negativas. Ok, aquí tenemos lo que es la molécula de agua, ¿sí? Representado por la estructura puntual de Lewis. El agua resulta una molécula polar que muestra su estructura en dos partes de electrones sin compartir, lo cual le confiere el momento dipolar. Esa característica trae como consecuencia propiedades que hacen diferente el agua y el resto de sustancias. Ser el solvente universal y sobre todo la importancia que significa el punto de ebullición muy alto en contraste con otros líquidos, ¿sí? Aquí lo estamos observando. Propiedades del enlace covalente, lo que es la multiplicidad. A veces es posible que dos átomos unidos por un enlace covalente compartan más de un par de electrones. De este modo se forman los enlaces múltiples. Generalmente se presentan en enlace doble, pares, y enlace triple, tres pares. Aquí están las definiciones de lo que son los enlaces covalentes simple, doble, el triple, lo que es la multiplicidad, propiedades de los compuestos covalentes. Y pues es todo de la información que tengo para compartir con ustedes. Y bueno, no sé si tenga alguna pregunta, señorita. Bueno, se me cortó por ahí la transmisión, pero en realidad ya era todo lo que teníamos que presentar. Y pues ya nada más que estuvieran ustedes al pendiente de que pues ya está el examen la próxima semana.